Bueno, hemos querido titular este tema Ezequías. Hay un ruido que está sonando, pues algo se cae, pero a cada rato. Se caen teléfonos, se caen de todo. Entonces, Segunda de Crónicas 29. Queridos, vamos a hablar sobre el tema de avivamiento espiritual. Y enmarcado dentro de la historia del rey Ezequías en la Biblia. Algunos de nosotros quizás no hemos tocado nunca el libro de Segunda de Crónicas. El nombre de Crónicas, como su nombre lo indica, es un libro de historia. Y siendo un libro de historia, son historias reales, pero que nos dan enseñanza a cada uno de nosotros. Cuando uno tiene una plantita, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer para que crezca la plantita? Tenemos que regarla, ¿no es cierto? Si no la regamos, ¿qué pasa? Se muere. ¿Habrá posibilidad de reavivarla? Las plantitas no se pueden reavivar. Puede ser, dice Karina. Si tiene alguito de raíz, exacto, ¿no? Y a veces pasa así pasa en nuestras vidas. Si tiene un alguito de raíz, podemos reavivarla. Cuando una persona está enferma, ¿qué necesitamos hacer con la persona? Darle cuidado médico, medicinas, oración, compañía, consejo. Necesitamos cuidar a la persona, pero si no la cuidamos, no le damos medicina, ¿qué pasa? ¿Se podrá recuperar una persona que...? No, yo creo que sí hay esperanza. Y vamos a ver qué queremos decir. Fíjese, en la historia de Ezequías, un rey en el Antiguo Testamento, un rey que, vamos a ver, tiene un trasfondo trágico, pero que él al final fue bendición para el pueblo de Israel. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 2, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, de los ojos de Dios, conforme a todo lo que había hecho David su padre. Él fue puesto como modelo de virtud, como modelo de santidad para el pueblo de Israel. Y él inició un avivamiento espiritual en la vida del pueblo. Entonces, vamos a ver un poco la historia y no he podido poner todo el pasaje porque queremos tocar partes de ese pasaje y vamos a leer. Voy a pedir que nos pongamos de pie en el capítulo 29 del libro de Segunda de Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Pongamos de pie para que no pongamos fuertes. Dice así. Voy a tocar porciones del libro. Es un capítulo largo, pero mi idea no es tocar todo, sino lo relevante al tema del avivamiento. Fíjense. Sigan conmigo la historia, vívanla. Dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. Jovencito, un rey jovencito. Y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Modelo. Casi todos los reyes en Crónica se ponen como modelo a David. Él es el estándar de reinado, el estándar del carácter de un rey. El estándar de justicia, el estándar de amor, el estándar de relación con Dios. Y si ustedes ven en Segunda de Crónicas, siempre se les compara con David. ¿Qué es lo que pasa? En el primer año de su reinado, en el primer mes,
abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Aquí no estoy leyendo, sino solamente estoy haciendo un trasfondo. El padre de Ezequías se llamaba Acaz, y él cerró las puertas del templo. Cerró las puertas del templo, no dejó entrar a nadie para adorar. Los sacerdotes perdieron sus trabajos, todos los que ministraban en el templo salieron. Y es peor, como estaban amenazados por el enemigo, los asirios, el imperio asirio, él agarró todos los utensilios de oro que había dentro del templo, Acaz, los sacó para venderlos, para utilizarlos para otras cosas. Y dentro del santuario empezó a meter ídolos. ¿Se imaginan? En el templo de Dios, ídolos. Y lo peor de todo que Acaz hizo es que para poder complacer a la gente, él también sacrificaba a los niños a esos dioses. Significaba que los asesinaban para ofrecerlos a esos dioses paganos. Entonces, cuando entra Ezequías, lo primero que hace es abrir las puertas del templo. Y fíjese lo que él hace. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: óigame, levitas, santificaos ahora, santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario, ¿qué cosa? La inmundicia. ¿Se imaginan? Uno entra al santuario y ve ídolos, estatuas, efigies, comidas, serpientes. Y lo primero que hace, en el primer mes, dice, él abre las puertas, llama a los sacerdotes y le dice: saquemos la inmundicia de este lugar. Porque nuestros padres se han rebelado, hablando de su padre y la gente que vivió con él, y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová. Y le volvieron, ¿qué? Las espaldas. Rechazaron a Dios. Le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. Había una lámpara que estaba prendida todo el tiempo, simbolizando la presencia de Dios. No quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y nos ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. He aquí vuestros padres han caído a espada, y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestras mujeres fueron llevados al cautiverio por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer un pacto con Dios, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no se engañen ahora, porque Jehová les ha escogido a ustedes para que estéis delante de Él y le sirváis. Les ha escogido a ustedes para que estén delante de Dios y le sirváis. Y seáis sus ministros y le queméis incienso. Y tomen asiento, queridos. Los siguientes versículos, él llama a todos los príncipes, los líderes del pueblo. Los llama a pedirles un compromiso con Dios. Fíjense, mi padre, Acaz, y toda su generación dieron la espalda a Dios. Y ahora vamos a hacer un compromiso
con Dios aquí mismo. Y los llama a todos sus líderes, llama a todos sus sacerdotes, a sus levitas, y les dice, por favor, vayan a limpiar el templo. Vayan a limpiemos el templo, porque él siempre se incluía. Entonces, un templo cerrado, indicando una nación en ruina. El rey Acaz, padre de Ezequías, había cerrado las puertas del templo, apagado las lámparas y levantado altares paganos por todo Judá. No solamente en Jerusalén, sino por todo Judá. Significa por toda la región usted podía ver altares a dioses paganos. Era lo peor que se podría decir del pueblo de Israel, que había sido apartado para que sea testimonio de Jehová. La adoración en el templo, con sus procedimientos y sus ritos, había sido suspendida. Los sacerdotes dispersos por todo lado. La identidad del pueblo de Dios se había derrumbado. La gente, los pueblos alrededor de Israel, este pueblo son. Fíjate cómo que creen en ese Dios. Fíjate lo que les pasa. Han sido invadidos, le hemos sacado la mugre, como se dice, y fíjese cómo están ahora. Da vergüenza ver a ese pueblo. Ezequías entonces asumió el trono y lo primerito que hizo, el primer mes, decidió tomar acción. Su prioridad no fue una prioridad política, ni hacer guerra, sino restaurar la casa del Señor. ¿Cuál es nuestra prioridad, queridos hermanos? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Lo accesorio, lo secundario o restaurar nuestras vidas con el Señor y restaurar la casa del Señor para una adoración apropiada? Ezequías, dice la Escritura, que tenía 25 años, jovencito, y era rey. Cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años, casi 30 años reinando este hombre. Y lo primero que hizo cuando empezó su trabajo es abrir las puertas del templo. Su primera función era su preocupación en la vida espiritual de él y la vida espiritual del pueblo. No pensó en nada más. ¿Cuál es la idea central? Y esto es lo que vamos a hablar ahora. Que el avivamiento en el pueblo de Dios, el avivamiento en nuestras vidas, nace en primer lugar del arrepentimiento. Cuando Ezequías convoca al pueblo era para que reconozcan que se habían apartado de Dios. Arrepentimiento. En segundo lugar, él les pide que se consagren al Señor. ¿Qué significa consagrar? Dedicar su vida a Él. No pueden haber segundos. Jehová no puede ser segundo plato de nada, sino en primer lugar en nuestra vida. Y finalmente el capítulo termina en una festividad de adoración a Dios, donde todos están alabando al Señor, cantando con todos los instrumentos. La reforma entonces de Ezequías muestra el patrón de toda renovación, todo avivamiento genuino. Tiene que haber un reconocimiento del pecado, en primer lugar. Mientras hay orgullo, no hay avivamiento. Segundo lugar, se nos pide limpiar lo que hemos profanado. Limpiar lo que hemos profanado. Y en tercer lugar, devolver a Dios el lugar central, que es lo que quiso hacer Ezequías. Entonces vamos a ver 4 movimientos. En primer lugar, el llamado a la consagración. Ezequías reúne a los sacerdotes y levitas y los exhorta a que se santifiquen.
¿Qué significa? Límpiese. Sus vidas no corresponden con lo que dicen con sus labios. Santifíquense. Versículos 3 al 11. Luego dice, hay que purificar el templo. El lugar donde ustedes asisten, el lugar donde ustedes van, hay que purificarlo porque está sucio. Durante 16 días trabajaron ellos. 16 días trabajaron sacando toda la inmundicia del templo y volviendo a poner todos los utensilios apropiados. Durante 16 días limpian la casa del Señor de toda inmundicia. Luego, el sacrificio y la adoración. Se ofrece expiación. A partir de ahí, entonces, lo que no se había hecho en años, empieza a hacerse. Los sacerdotes vuelven al santuario y ellos empiezan a hacer los sacrificios, los animalitos, los carneritos, empiezan a desarrollar su trabajo. Y finalmente el pueblo responde trayendo ofrendas y con gozo y con regocijo. Ahí tenemos los 4 movimientos de este episodio, con versículos puestos ahí. Entonces, Ezequías dice, óigame levitas, santificaos ahora, no esperen hasta mañana. Santificad la casa de Jehová, de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. El primer paso para una renovación o un avivamiento espiritual es un llamado a la santidad personal, queridos. Un llamado a la santidad personal antes de preocuparme del templo. Es un llamado a la santidad personal. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para consagrarme al Señor? En primer lugar, nos dice que hay que abrir lo que estaba cerrado. Tú y yo quizás hemos cerrado la puerta a nuestro Dios para que Él nos hable. Él lo hizo en el primer mes, en el primer año de su reinado. Esa fue su prioridad. En segundo lugar, Él reunió a todo el pueblo. Convocó a los sacerdotes, a los líderes, levitas, en un lugar específico para hablar sobre este asunto. Y les pidió santificarse primero. Antes de limpiar la casa, ellos debían purificarse. Ellos tenían que purificarse. La reforma empieza en nuestro corazón. Y finalmente les recuerda el propósito. Jehová les ha escogido. ¿Recuerdan esa frase? Dios nos ha escogido para que estemos delante de Él y les sirvan a Él. Para eso estamos, para estar delante de Dios y para servirle. ¿No es así? Estamos para estar delante de Él, no delante del pastor, sino delante de Dios. Y para que le sirvamos a Él. ¿No es así? Y entonces, ese es el llamado de Ezequías. Ese fue el llamado de Ezequías a consagrarse. En segundo lugar, ellos iban a reconocer el pecado de sus padres. Fíjense que muchos de ellos, ni siquiera habían estado involucrados en la clase de pecados que sus padres habían tenido. Sin embargo, ellos respondieron y se arrepintieron por ellos. Dice, nuestros padres han pecado y han vuelto sus espaldas a Jehová. Hay una sensación de comunión. Lo que ellos hicieron no es que ellos lo hicieron. Yo también lo hice. La confesión sincera abre el camino para restauración. Queridos, Dios no va a restaurar nuestra vida del pecado si no hay una confesión sincera. Fueron infieles e hicieron lo malo ante el Señor, nuestros padres.
Lo abandonaron y le volvieron las espaldas, dice Ezequías. Cerraron las puertas, una vez que hicieron lo que quisieron, cerraron las puertas del templo y apagaron la lámpara que siempre estaba encendida en el templo. Una lámpara de incienso. Y de paso, hay personas que siempre se han preguntado, ¿qué cosa significa una lámpara de incienso en el templo? ¿Qué significa? La clave nos da el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Nos dice que el incienso son las oraciones de los santos. Son sus oraciones, mis oraciones. Ese es el incienso que en el templo estaba constantemente sirviendo. Y por eso vino la ira de Dios. ¿Cómo se manifestó la ira de Dios? Por supuesto, en que ellos fueran invadidos por un imperio extranjero. Fueron invadidos, sus mujeres se las llevaron, sus niños se los llevaron. Entonces, hubo consecuencias en esta nación. Fíjese lo que dice: ahora pues he determinado hacer un pacto con Jehová para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Él sabía, Ezequías sabía que todo esto que ellos estaban viviendo era consecuencia de la vida que estaban llevando ellos y sus padres. Y en segundo lugar, la renovación brota de una decisión deliberada del corazón. Ellos van entonces a purificar el templo, los levitas por familias, y sacan todo lo que es inmundicia del templo. Encontraron todo tipo de cosas dentro. La suciedad no era solamente superficial, el templo estaba profanado totalmente, ¿no? Y restaurar la adoración exigió un trabajo minucioso y completo. Duró 16 días limpiar. Imagínate, ¿usted alguna vez ha tratado de limpiar su casa? ¿Cuánto se demora? Un día quizás, ¿no? Son 16 días trabajando full time. Mi hermano Damián, ¿no? Y Claudia han estado limpiando su hogar durante un tiempo. Hasta ahora. Y es difícil limpiar un hogar. Imagínense un templo lleno de cosas. El movimiento 3 es que hubo que restaurar el sacrificio de Dios. Él se empezó a levantar para madrugar y buscar a Dios en la mañanita. Él espiaron por todo Israel, empezaron a sacar holocaustos. Los holocaustos eran ofrendas, carneritos que traían y los sacrificaban. ¿A qué es el símbolo del holocausto? ¿A qué representa? ¿Recuerdan? Cuando el Señor Jesús se presenta delante de Juan el Bautista para bautizarse, ¿qué es lo que dice Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los corderitos que son matados en la expiación, en el holocausto, representan el perdón futuro que Cristo iba a hacer por cada uno de nosotros. Ya no necesitamos matar corderitos, sencillamente porque Cristo murió en la cruz. Él fue el último holocausto demandado por Dios. Y en tercer lugar, el rey mandó que los sacerdotes ofrecieran y honró el orden establecido por Dios. Volvamos a lo que el libro de Levítico dice. Volvamos a cómo lo hacíamos antes. Y finalmente vuelve la música y la alabanza. Una vez que hubo el compromiso del pueblo, el compromiso de los sacerdotes, de los levitas, de los líderes, príncipes, entonces el pueblo empezó a arrepentirse
Y se arrepintieron por ellos y por sus padres. Y una vez que hubo esa sensación de perdón que Dios da, entonces ellos empezaron a gozarse, dice que estallaron en un júbilo, que empezaron su fiesta. Y cuando comenzó el holocausto, también dice, comenzó el cántico a Jehová. La adoración es la meta de toda restauración. Ezequías restableció a los levitas con los instrumentos, címbalos, salterios y arpas, tal como mandaron los profetas. Ellos hablaban sobre adorad con salterio y arpa, ¿recuerdan? Mientras subía el holocausto, comenzó el canto al Señor y toda la congregación adoró, postrada de rodillas, y la alabanza se hizo con alegría, con gozo. Finalmente, ¿cómo respondió el pueblo? El pueblo fue invitado a acercarse a los holocaustos, a los sacerdotes, y días antes seguían a un rey impío, ahora su corazón estaba dispuesto. La obra se hizo de repente, dice, fíjese el texto que dice, y se alegró Ezequías con todo el pueblo, porque la cosa había sido hecha, había sido programada. El avivamiento es algo programado que lo podemos hacer los hombres. No. Dice que la cosa había sido hecha de repente, ¿no? Una obra espontánea de nuestro Dios. Entonces estamos viendo que este capítulo nos habla de 3 temas importantes. En primer lugar, el arrepentimiento. Toda renovación, querido, si tú y yo queremos renovar nuestra vida espiritual, la sentimos seca. Sentimos que nuestra comunión con Dios no es completa. Sentimos que nos falta algo en nuestra vida espiritual. Sentimos que no tenemos ganas de orar. Sentimos que no tenemos ganas de leer la Biblia. Sentimos que no tenemos ganas de venir a la iglesia. En primer lugar, dice el texto, que tenemos que arrepentirnos. Toda renovación empieza al nombrar el pecado con honestidad y volverse al corazón de Dios. Ezequías lo hizo. El rey David lo hizo. Jonás lo hizo, ¿no? Ese es el modo que el Señor nos pide. Segundo lugar, una vez que me arrepiento, lloro mi pecado, entiendo lo que he hecho delante de Dios, entonces ahí le digo, Señor, ahora quiero tomar una decisión. Quiero consagrarme a ti. ¿Qué significa consagrarse? ¿Qué significa consagrarse a Dios? Dedicar tu vida. Romanos 12, si ustedes han leído el libro de Romanos, creo que lo han estado estudiando. Romanos 12:1 dice lo siguiente: por las misericordias de Dios, ¿qué dice? Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es una consagración. Poner nuestra vida en el altar, supuestamente del corderito que iba a ser sacrificado. En la antigüedad, cuando un oferente quería celebrar el holocausto, él tenía que traer su corderito y ponerle la mano en la cabeza del corderito, mientras el sacerdote al lado venía y le cortaba el cuello y el corderito sangraba. Y entonces se entendía que los pecados de la persona que ofrece el holocausto habían sido transferidas al corderito. ¿Y quién moría? El corderito, en vez de mí, en vez de cada uno de nosotros. Entonces la consagración es eso.
Decirle, Señor, pongo mi cuerpo, pongo mi alma, pongo mi espíritu en el altar del sacrificio. Tómalo. Y finalmente, el avivamiento requiere, o como consecuencia, expresa adoración. Adoración a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él me ha perdonado, por la consagración que he hecho y por las alabanzas y la adoración que emanan de un cuerpo o de un ser perdonado. ¿Qué es esto? No es la lámpara de Aladino, por si acaso. Algo así estaba iluminando el santuario constantemente, representando a las oraciones de los santos. Cuando llegó Acaz, sacó esa lámpara, la apagó y no más iluminó. Ezequías es un rey interesante, queridos, porque él restauró la adoración a Dios como debía ser. Sin embargo, él también metió la pata. Y fíjese lo que pasó con él. Dice, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Y vino la ira contra él, contra Judá y contra Jerusalén. Pero fíjese lo que pasa. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido, su corazón, ¿qué hizo? Se humilló. Él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Dios postergó su ira para un rey posterior, porque él se humilló. La historia de la enfermedad de Ezequías está también relatada en Segunda de Reyes, un poquito más amplia, y creo que nos da a entender mejor lo que pasó con él. Fíjese, estoy leyendo ahora Segunda de Reyes. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que se ha hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías, lloró con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, el gran profeta. Le dice el Señor, vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé a esta ciudad por amor a ti, por amor a mí mismo, por amor a David, mi siervo. Y dijo Isaías, tomen la masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Ezequías, el rey que debió haber entendido cómo es que Dios funciona, se olvidó. Y creyó que, bueno, yo hice todo lo que Dios quiere, ¿no es cierto?
Hice todo lo que Dios quiere. Restauré su templo, restauré al pueblo y ahora le entró en su corazón el orgullo. Se olvidó de todo lo que era el propósito de Dios. Y Dios le trae esta enfermedad, pero debido a que él se arrepiente, Dios lo sana. Vamos a ver algunas cosas para hoy en día, queridos. La renovación espiritual empieza por casa, en nosotros. 1 Corintios 6, 19 dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No demores la decisión. No demores la decisión. Como Ezequías, el primer mes del primer año, él empezó a hacer la renovación espiritual. No lo dejes para mañana. Segundo lugar, abre las puertas cerradas, así como Ezequías abrió las puertas del templo, abre las puertas de tu corazón para que Dios empiece a hacer una obra extraordinaria, una obra de bendición para ti y tu familia. Tercer lugar, saca la inmundicia que hay en tu corazón. Saca aquellas cosas que te separan de Dios, aunque tú creas que estás bien, que estás correcto. Identifica y aparta aquello que profana tu vida. Hay cosas que en tu vida representan esos ídolos del pasado y que todavía las estás reteniendo. La limpieza debe ser completa. Ezequías con todo el pueblo limpiaron ese santuario y lo llenaron con los utensilios correspondientes. Y vuélvete a adorar a Dios con gozo. Vuélvete a adorar a Dios con gozo. En lo personal, renueva tu corazón delante de Dios. Fíjate que el Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, ¿no? Un corazón limpio. Examina tu corazón, dedica ese tiempo diario a confesar el pecado, ¿no? Aparta los ídolos de tu casa. Vuélvete a la palabra de Dios, alimenta tu alma y vuelve a encender la lámpara. Querido, ora sin demora. Y aquí quiero detenerme un poquito. En todos los avivamientos importantes de la historia, el avivamiento siempre ha sido precedido por oración. No solamente por aquellos que hablan de oración, desafían a la oración, sino los vemos orando. Nosotros, como ustedes saben, tenemos 3 años en la iglesia, pastoreando la iglesia. 3 años. Y algunos de ustedes no los he visto ni una sola vez en la reunión de oración. Ni una sola vez en reunión de la que tuvimos el viernes pasado, de vigilia. Ni una sola vez. ¿Qué significa eso? No nos gusta orar, no nos gusta hacer una vigilia, no nos gusta ayunar. Queridos, queremos un avivamiento en nuestra iglesia y sobre todo en nuestro corazón. No va a ocurrir si no vemos a toda la iglesia involucrada en la oración. Queridos, no va a ocurrir. Podremos tener un templo grande, pero gente sin ir a orar. Tenemos que sacar toda la inmundicia de nuestro corazón. Eso es lo primero. ¿De qué me vale? Yo soy apasionado por un nuevo templo, porque ¿sabe cuántas limitaciones tenemos acá? ¿No es así? Soy apasionado por eso.
Pero ¿qué me hago con un templo nuevo con 3, 4 personas que vienen a orar? ¿Qué me hago? ¿Qué me hago con un templo nuevo con 3, 4 personas que vienen a la vigilia, que nunca se aparecen en este tipo de eventos? Gracias a Dios, porque algunos de ustedes aparecen en las reuniones, en las pachangas, en las comidas. Amén. Eso es parte de la vida. Pero que no nos aparezcamos en la oración ni una sola vez en 3 años, me preocupa. Ni una sola vez en una vigilia, en 3 años, me preocupa. ¿Qué clase de vida espiritual estamos llevando, queridos? Ezequías empezó su desafío a la gente diciendo: voy a hacer un pacto con Jehová. Vamos a hacer un pacto con Jehová. Y en esta tarde, queridos, antes de terminar, vamos a hacer un pacto. Especialmente los líderes de esta iglesia. Vamos a hacer un pacto de servir al Señor, limpiar nuestras vidas, consagrarnos a Él. Si no, de nada vale el resto que hacemos. Todo va a ser un juego, un entretenimiento. No vamos a poder avanzar en nuestra relación con Dios. Fíjese, que esa renovación tenemos que llevarla a casa también. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿No es cierto? El domingo pasado hablamos del Día de Padre acerca de la influencia que tiene el padre en la familia. ¿Cuán importante es eso? Hay pasos que tenemos que tomar como padres de familia para que la familia funcione. No los tomamos, los dilatamos, los rechazamos, las consecuencias son las que siguen, ¿no es cierto? En primer lugar, hay que levantar un altar familiar, queridos. Hay que buscar un altar familiar. Tenemos que hacerlo eso. Luego, hay que limpiar el ambiente en el hogar. ¿Qué clase de cosas se presentan en el hogar? ¿Qué cosas visuales? Estamos poniendo ahí la foto de ¿cómo se llama este? Bad Bunny. Estamos poniendo las fotos de los pachangueros últimos de la época. Estamos poniendo música totalmente secular. ¿Qué esperamos de nuestros hijos, querido? ¿Qué esperamos? No nos damos cuenta. Después nuestros hijos se van a la universidad, se van al mundo y después nos preguntamos, ¿qué pasó? El ambiente que estamos creando en nuestro hogar. Y es el padre, es el hombre que es responsable de eso en nuestros hogares. Una vez que claudicamos a eso, entonces vienen las consecuencias duras para la familia. Queridos, hay que enseñar a la nueva generación. Juan Pablo está abajo con los jóvenes, enseñando a la nueva generación. Y esa es una parte importante de la iglesia. Karina, Alexandra, constantemente están preocupándose por ellos. Y ahora se van al alcance aquí, ¿no es cierto? Se van al alcance aquí a servir. Enseña a la nueva generación, querido. Celebren a Dios juntos. No hagan énfasis en celebrar cumpleaños solamente, queridos. Celebren a sus hijos cuando aprenden a un texto de la Biblia, cuando aprenden una alabanza, celébrenlas. Celebrar el cumpleaños usted lo tiene toda la vida. Hay gente que cree que el cumpleaños es la última chupada del mango, como dicen algunos, ¿no? El cumpleaños es lo máximo. Hay que celebrarlo a todo dar, ¿no es cierto? Pero cuando nuestros hijos aprenden su Biblia, aprenden a orar, nadie se da cuenta. Entonces, eso es crear un ambiente en el hogar de tal forma que se traduzca en la iglesia también, ¿no? Celebrar juntos las cosas de Dios. En la iglesia, una congregación que se renueva
Ezequías se regocijó con todo el pueblo. Él puso a Dios en el centro de su gobierno. Oh, que Asiria viene, que los enemigos vienen. ¿Sabes qué? Dios se va a tomar. Dios va a hacerse cargo de eso. Y en verdad eso fue. Usted lea el capítulo 32 de Segunda de Crónicas. Judá, que era lo último que quedaba de Israel, porque el norte ya había sido invadido y se los habían llevado a Siria. Judá y unos pueblitos, que es lo último que quedó. Y a ellos los amenaza el gran, uno de los emperadores de Asiria. Viene hacia ellos. Y Ezequías se pone a orar. Señor, por favor, ayúdanos. Líbranos de imagínense un ejército 10 veces mayor que Israel chiquitito. Y Dios dice que envía un ángel y los libra. Y el emperador, el jefe de ese ejército, se va corriendo de regreso a su país. ¡Qué tremendo! ¡Cuán grande es nuestro Dios! Qué sorprendentes cosas puede hacer Él cuando confiamos en Él. Esto no es mito, ni leyenda, ni tontería. Somos testigos. En segundo lugar, sirvamos por equipos. Sirvamos por equipos. No hagamos las cosas solos. No dejemos las cosas a una sola persona y mientras todos nos vamos a otro lado. Sirvamos por equipos. Como sacerdotes y levitas, cada miembro aporta parte, restablece el cuidado, reaviva tu ministerio. Como líder de ministerio, reavívalo también. Llévalo al punto que reconozcan su alejamiento del Señor, su enfriamiento del Señor y que puedan renovarse. Finalmente, invita a otros a volver. Algunos que se han ido, ya no regresan. La renovación, el avivamiento se contagia. Se contagia. Compártelo con toda la comunidad de fe. ¿Qué vamos a hacer esta semana, queridos? Vamos a ser hacedores y no tan solamente oidores de la palabra. Hoy mismo, confiesa y entrega al Señor aquello que sabes es un ídolo en tu vida. Aquello que está profanando tu vida delante de Dios. Ese ídolo al cual estás poniendo prioridad. Esta semana, reabre un hábito espiritual apagado. La oración quizás. La lectura de la palabra quizás. Queridos, las células de estudio en casas son de tanta bendición, queridos, que hacen lo que el pastor no puede hacer aquí desde lejos. Y entonces a mí me gustaría decir, usted está obligado a ir a una célula, pero no puede decirlo. Pero está obligado a ir a una célula, integrarse en una célula, si usted quiere tener apoyo espiritual de sus hermanos. Está obligado, voy a poner entre comillas, a unirse a una célula. No sabe de cuánta bendición se está perdiendo. No sabe cuánta persona está dejando de ser un intercesor. No sabe de cuántas personas usted no conoce y que aquí en la iglesia lo ve de hola y chao. No lo entiende usted, hermano, hasta que usted no está allí en la célula. Hágalo. ¿Sabe quiénes vinieron aquí a la vigilia, la mayoría el viernes? ¿Sabe quiénes vinieron? La mayoría de las células. ¿Se da cuenta de lo que digo? La mayoría de las células. Entonces, no subestime las células de casa.
Vamos a poner un decreto ahí en la puerta. Únase a una célula. Si usted quiere crecer, quiere ser bendecido, etcétera. En tu casa, convoca a tu familia, llama a tu familia. No para celebrar cumpleaños solamente, no para hacer festines, sino para tener un tiempo breve de oración y de la palabra. Si no tienes células, entonces a ti como varón te hago responsable de que llames a tu familia a orar y leer la palabra. No hay nadie más que va a ser responsable. Tu esposa, yo doy gracias a Dios a las esposas que están sin esposo. Doy gracias a Dios a las que tienen que manejarse sin esposo y que han criado a sus hijos solos o solas. Pero eso no es la mejor situación que Dios quiere para la familia, ¿no? Y a ustedes solteros, busquen una idónea cristiana. Busquen una mujer cristiana. Está poniendo a riesgo su futuro. No que la persona cristiana va a ser la persona perfecta. Va a tener que trabajar, así como yo trabajo con mi esposa, así como, ¿no es cierto? Carlitos trabaja con su esposa, Víctor trabaja con... Hay que trabajar, pero no hay mejor vida de matrimonio que la vida de una pareja cristiana. No decimos que van a ser así y durmieron felices y comieron perdices, ¿no? No, hay que trabajar, hay que trabajar. Pero el orden de Dios debe seguirse. Queridos, y del propósito a la práctica, hijos míos, no os engañéis ahora. No lo dejes para mañana, ¿no? Aquellos que están en Venezuela estaban gozando de la vida y aparece esto. Dijeron, mañana voy a ser cristiano, ¿no? Mañana voy a arreglar mi familia. Mañana no hay, queridos. Empieza por las cosas pequeñas. Empiece por las cosas pequeñas. No se abrume con grandes estudios. Persevere hasta terminar. No se queden. En muchas iglesias y en esta iglesia hay gente que empieza algo y no termina. Termine lo que empieza. Persevere. Anímense unos a otros. Y espere en el gozo del Señor. Fíjese. Para cerrar. Vuelva a encender la lámpara. Vuelva a encender la lámpara, querido. Lo que Acaz apagó, Ezequías lo volvió a encender. La misma gracia que restauró a Judá, de repente, sigue disponible para todo corazón, para usted y para mí, hoy en día. Y al final el texto dice, así fue restablecido el servicio en la casa de Jehová. Qué lindo, qué lindo. Vuelve a encender la lámpara. Hace unas 3 semanas con Jessica y unos otros hermanos fuimos a la cumbre de oración y hablé sobre este versículo. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Usted y yo hemos oído la palabra de Dios. Ojalá que haya temor en su corazón. Temor no de miedo, temor de Dios. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. No esperemos a estar en el momento de la ira de Dios. Esperemos tomar acción y ya. ¿Lo haremos? ¿Lo haremos, queridos? Voy a pedir a
Mario, por favor, si puedes. Este es un resumen en 2 paginitas de lo que hemos hablado. Quisiera que ustedes lo lean, lo estudien, tomen acción en sus vidas. Pero lo que vamos a hacer ahora, gracias, si puedes también. Voy a pedir a nuestros líderes de diferentes áreas, ¿no? Nuestros ancianos, nuestros diáconos, antes de pasar a la última canción de adoración, por favor, pasemos aquí, vamos a orar juntos, vamos a hacer un compromiso. Hermano Víctor, Fernando, Mario, una vez que termines, los diáconos, hermana Albita, ¿quién? Los que dirigen la célula, sí, los facilitadores, hermana Sara Sánchez, Maritza, Juan Pablito, ahí justo llega para ponerse adelante, Patti, ¿quién más está? Marisa también, sí, por favor. Estos son nuestros líderes de las diferentes áreas. Alexandra, por favor, de los jóvenes. ¿Quién más me falta? Karina, sí. Estas son las columnas que sostienen nuestra iglesia. Vamos a orar por ellos. Y si hay algo que ellos, no tienen que decirle el detalle de lo que oran, pero si hay algo que ustedes tienen, y Sarita, por favor, también. Son los hombres y mujeres que necesitan nuestras oraciones, ¿no? Necesitan nuestro apoyo. Y oremos por ellos para que también ellos puedan consagrarse al Señor en medio de sus tareas, en medio de sus vidas, consagrarse al Señor y que vean cada día más y más cuán importante es estar en la presencia del Señor y estar adorándole a Él. ¿Ok? Yo voy a orar y después voy a pedir alguien de la congregación que ore por ellos. Mi hermana Heidi, después usted va a orar por ellos, ¿ok? Señor y Padre Celestial, aquí te los presentamos. Y queremos hacer un pacto contigo, Señor. Tú nos has dado estas responsabilidades para servirte, Señor. Estamos en tu presencia, queremos limpiar nuestros corazones, dedicarte nuestras vidas en sacrificio vivo y santo y agradable a ti, Señor. No podemos hacerlo solos, pero tampoco podemos hacerlo aparte de ti, Señor. Gracias, Señor, por estas vidas. Pero ahora te pido, Señor, que en este pacto que hacemos aquí podamos santificarnos, purificarnos, Señor, dejar toda esa inmundicia que todavía puede haber en nuestras vidas. Tú la conoces. Y ayúdanos a servir, Señor, con un corazón limpio, con un corazón presto y con un corazón limpio delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por el ministerio de cada uno de ellos, Señor. Tú los has elegido, no el pastor. Tú los miras, Señor. Tú los ves, no el pastor. Tú ves sus vidas, tú ves sus corazones, tú ves el tiempo, el temperamento, el carácter que ellos tienen para dedicártelo a ti, Señor. Te los entrego a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermana Heidi, por favor, también. Si le pueden prestar, Pablito, un micrófono ahí. Gracias, Señor, mi Dios Todopoderoso, por este momento, Señor, por este día, Señor, que nos has dado tu palabra, Señor. Una palabra que ha llegado a nuestros corazones, mi Señor.
Gracias, Señor, por cada uno de los líderes de célula, de los líderes del templo, diáconos, las personas que están al frente, Señor, mi Dios. Gracias por cada una de sus vidas, porque tú los has puesto en este lugar, Señor. Bendícelos, Señor, a sus familias, bendice sus vidas, Señor, y ayúdanos, Señor, a encender esa lámpara, Señor. Ayúdanos a encender nuestra lámpara para que nuestras oraciones lleguen a ti, Señor, mi Dios Jesucristo. Gracias, Señor, por ti, Señor, porque tú nos has traído acá. Tú eres el que nos traes a este lugar, mi Señor, porque por nuestras fuerzas no lo hiciéramos, Señor. Pero tu Espíritu Santo es el que nos trae, Señor. Gracias, mi Señor Todopoderoso. Bendice mucho a nuestros pastores, Señor. Bendice, Señor. Ellos son la cabeza de este lugar, Señor. Bendice, les pones palabras, Señor, de tu Espíritu, que salga, Señor, de sus bocas para nuestra congregación, Señor. Gracias, Señor, por sus vidas, Señor, y por cada una de las personas que están aquí, mi Señor. Bendice sus familias, bendice sus vidas, Señor. Gracias, Señor, y todo te lo pedimos bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.